Buenas tardes, ante todo muchísimas gracias a la doctora Patricia, al doctor Montserrat y la sociedad por la invitación y al doctor Vanders por la excelente introducción al tema que vamos a discutir. Del punto de vista de la aproximación va a ser más el abordaje del tratamiento médico. Ya descrito, los tumores neuroendocrinos son neoplasias que se derivan de las células enterocromafines. Van a tener características morfológicas similares a las neuronas dadas por sus gránulos secretores. En la hematoxina se van a tener como nichos o nidos de células. Fueron descritos por vez primera por Oberdorfer como un carcinoide tumoren. Eso era porque era un comportamiento relativamente benigno. La incidencia de tumores funcionantes es baja, realmente del 10%, mientras siendo mayoritarios los no funcionantes. Como premisa tenemos que todas las neoplasias neuroendocrinas son potencialmente malignas, de allí que deberían llamarse neoplasias neuroendocrinas. Sin embargo, hoy día se sigue empleando la clasificación de tumores y carcinomas. La Organización Mundial de la Salud para el 2010 le atribuye un sistema de clasificación que ya nos describió el Dr. Vanders en grados e índices de mitosis. La Asociación Americana de Oncología también les atribuye el TNM, igual que la INETS. Ha habido diferentes esfuerzos de las asociaciones que se ocupan de los tumores neuroendocrinos, la americana, la europea, la británica, para tratar de unificar los criterios, tanto de aproximación diagnóstica y así terapéutica, y existen diferentes consensos y guías para aproximación terapéutica. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Ya desde el 2013 se está hablando que los tumores neuroendocrinos, aún en los G3, son neoplasias heterogéneas. Esto es una revisión clínico-patológica donde se evidenció que existen comportamientos diferentes de los tumores neuroendocrinos G3 y los distribuyen en dos tipos, los bien diferenciados y los carcinomas neuroendocrinos poco diferenciados. Esto va a tener una implicación pronóstica y un impacto también en lo que es en la sobrevida, específicamente para los que son los G3 de alto grado, tumores neuroendocrinos pancreáticos del páncreas. Tenemos que existen discordancias que muchas veces los patólogos nos reportan entre índices mitóticos mayores de 20 con índices de proliferación que son menores de 20. Estas discrepancias entre G3 con KI menor del 20%, que muchas veces pensamos que son errores, sí existen y van a tener comportamientos biológicos y pronósticos distintos. Este estudio de concordancia evaluó eso y estratificó tres grupos. Aquellos pacientes que van a tener índice mitótico G2 con un índice de proliferación G2, los intermedios G2 puros, con aquellos que iban a tener un número de mitosis menor de 20 con un índice de proliferación mayor del 20% y aquellos que iban a ser definitivamente pobremente diferenciados o carcinomas neuroendocrinos, que se evidenció que desde el punto de vista de sobrevida global, todos estos pacientes se van a comportar de modo distinto, siendo aquellos discordantes G2 con un índice de proliferación mayor del 20% teniendo un mejor pronóstico que los carcinomas neuroendocrinos puros. Igual en la enfermedad metastásica esta diferencia es más notoria, favoreciendo a los discordantes en relación con los G3 puros. Quizás pudiésemos usar entonces que el índice de proliferación y el número de mitosis pudiesen ser factores predictivos y pronósticos al momento de elegir tratamiento. Hay un pequeño estudio, fase 2 nórdico, que habla de las tasas de respuesta se modifican a las sales de platino y se ha visto que aquellos pacientes que tienen un índice de proliferación mayor del 55% tienen mejores tasas de respuesta a las sales de platino, en caso contrario a aquellos que tienen un índice menor del 55%. Ya la incidencia fue descrita, viene en aumento, quizás por eso, lo que mencionaba el doctor Vanders, técnicas de detección más precoces que permiten el reconocimiento de estos tumores en diámetros más pequeños. Ya sabemos que la sobrevida a medida de la enfermedad localizada tiene mejores expectativas de vida a diferencia de la enfermedad a distancia. Ya esto lo mencionó el doctor Vanders, los más frecuentes los insulinomas, aquí quizás recordar las células de los islotes de Langerhans, las beta corresponden a la secreción de insulina. Sin embargo, recordemos que estos son los menos frecuentes, los funcionantes. La aproximación diagnóstica, quizás la fotografía no es tan linda como la de la experiencia del doctor Vanders, pero bueno, tenemos que las imágenes, tanto resonancia como tomografía, van a tener una sensibilidad para diagnosticar el tumor primario relativamente baja. A medida que va aumentando el diámetro del tumor, esta puede aumentar hasta el 75%. Allí es cuando el ultrasonido endoscópico realmente es el pionero para la aproximación diagnóstica de estas neoplasias en diámetros más pequeños. También se habla de la utilidad del Octreoscan para pacientes que tienen tumores que expresan receptores de somatostatina, que hay que aclarar que no son todos. Aquellos que van a ser pobremente diferenciados o carcinomas neuroendocrinos no van a tener alta expresión de estos receptores.
El tratamiento, quizás unas pequeñas palabras a la aproximación quirúrgica. Deben ser consideradas algunas consideraciones en tratamiento médico de los tumores funcionantes. Aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a radioablación o a cirugía y son funcionantes deberían ser tratados previamente con un abordaje médico, es decir, si son insulinomas, considerar el diazóxido, si son tumores gastrinomas, la inhibición de la bomba de protones y hacer uso de lo que es también el octreotide en infusión continua para evitar las crisis carcinoides. Está descrito que para tumores menores de 2 centímetros, la aproximación pudiese incluir enucleación con disección ganglionar, una cirugía de Whipple o una pancreatectomía distal si son de la cola. Si son mayores de 2 centímetros en cabeza de páncreas, la cirugía de Whipple, no más de 2 centímetros distales, pancreatectomía con disección ganglionar y esplenectomía. Es un abordaje quizás un poco similar a los epiteliales del páncreas, inclusive por eso es que comparten su estadificación de TNM. En enfermedad metastásica, la cirugía no es despreciable y debe ser siempre considerada, siempre y cuando sea potencialmente factible, también en aquellos pacientes que son sometidos a tratamientos médicos con intenciones entre comillas no adyuvantes. Cuando pueda ser posible la cirugía, esto va a traducirse en mejorías en la sobrevida de los enfermos. Y el trasplante hepático solamente va a quedar para aquellos pacientes jóvenes muy seleccionados con enfermedad refractaria al tratamiento médico. En las técnicas de ablación, radiofrecuencia, quimioembolización, la quimioembolización transhepática, quizás porque el suministro sanguíneo de estos tumores pancreáticos va a ser 80% a expensas de la vena hepática. Por eso es tan importante considerar los tratamientos combinados e integrados. Realmente no hay un estudio cabeza a cabeza que es mejor radiofrecuencia que quimioembolización. Sin embargo, debe ser tomados en consideración los parámetros clásicos de número y ubicación de las lesiones. Ahora, y la radioterapia y la parte de la medicina nuclear, los radionucleótidos que son marcados, pues se unen al receptor de somatostatina, bien sea con lutecio o con itrio marcado, y ahí no solamente unidos al octreotide, sino también se están usando unidos con el dendriotide. Ya más es lo que me corresponde. Quimioterapia, clásicamente se usaba la streptozotocina versus placebo con beneficios clínicos sin impacto en sobrevida global, de allí que nacen las combinaciones. Recordemos que esto es un alquilante en combinación con un antimetabolito tipo 5-fluoruracilo, mejora las tasas de respuesta de un 63 contra un 36% en monodroga. Sin embargo, la mejor combinación para la streptozotocina parecerá ser con las antraciclinas